Si nosotros dimensionamos lo que Cristo ha hecho por nosotros, lo que Él sigue haciendo y lo que Él va a hacer en nosotros, debemos de esforzarnos, sacrificarnos para ser un pueblo santo, como lo dijo el apóstol Pablo. El cristiano ha sido llamado para ser santo, para ser siervo y para ser soldado. Esas son las tres posiciones del cristiano. Debemos de ser santos, debemos de ser siervos y debemos de ser soldados. Como tal, tenemos tres posiciones, pero también tenemos tres enemigos potentes. Uno para cada posición. La carne es uno de nuestros enemigos. En Gálatas 5, 16, 17 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Nuestro enemigo, la carne. Combatir el mundo, hermanos, es nuestro segundo enemigo, el mundo. Y eso lo podemos ver en 1 Juan, capítulo 2, versículo 15 y 17. Dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuestro segundo enemigo, el mundo. Y dice que las cosas que están en el mundo pasan. ¿Para qué queremos nosotros algo perecedero? ¿Para qué queremos nosotros algo que va a durar solo una noche, o solo un día, o semanas? Debemos de anhelar las cosas que son eternas. La vida en Cristo Jesús es eterna. Con estos versículos nos queda claro qué clase de enemigo es el mundo. Casi que el mundo encierra todo, porque allí está todo lo que a Dios no le agrada. Es un enemigo muy potente, es un enemigo muy poderoso. Para el cristiano es por eso que diariamente estamos en un combate contra lo que el mundo nos ofrece, porque a veces pareciera que hay cierto imán entre el cristiano y el mundo. Eso nos sucede a diario. Las cosas del mundo, esas rebalsan cada día. Esas brotan cada día de la nada. Esas se le ofrecen en cualquier momento, en su casa, en su trabajo, en la calle, en el mercado, en cualquier lugar. Las cosas del mundo están ahí bombardeando su mente, bombardeando sus ojos, bombardeando sus oídos. Están allí. Y hay como una cierta atracción con las cosas del mundo. Pero nosotros somos llamados a ser santos. Somos llamados a ser siervos, somos llamados a ser soldados para poder combatir estos enemigos. Y nuestro tercer enemigo es muy potente también y es el diablo. Y eso lo podemos ver en... Se me olvidó aquí, hermanos, el libro, pero les voy a leer el versículo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo sé que ya han escuchado este versículo en algún momento. Dice que debemos de ser sobrios y velad, estar pendientes, estar siempre atentos, porque el adversario, el diablo, siempre anda buscando a quien devorar. Y él no va a buscar los que están en el mundo. Él no va a buscar los que ya están perdidos, los que están con él. Él busca a los cristianos. A esos es que anda buscando a quien devorar. Como santos podemos triunfar sobre la carne. Nuestro enemigo, la carne. Como santos podemos triunfar sobre la carne.
Como siervos podemos triunfar sobre el mundo, porque como siervos servimos a Jesús, a Jesucristo, y no vamos a servir al mundo. Y como soldados podemos derrotar a Satanás. Recuerde sus 3 posiciones para que usted pueda vencer a esos 3 enemigos. Número 1, el cristiano es santo, llamado a ser santo. Los creyentes son los santos de Dios, por lo cual sabemos que no solamente tienen el privilegio de ser amados por Dios, sino que también pueden disfrutar de las bendiciones de Dios, de ser semejante a Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de ser santos, apartados para Dios. Santos porque Él es santo y tenemos un parentesco con Él. Somos hijos de Dios. Por eso somos llamados a ser santos. En el Antiguo Testamento habían muchas cosas y personas que se apartaban por iniciativa divina para los propios fines de Dios. Muchos hemos leído de cómo Dios apartó a los levitas para hacer su sacerdocio, apartó el tabernáculo, apartó el Señor también las ofrendas y los diezmos del pueblo de Israel que fueran consagrados solamente para Él. Eso fue en el Antiguo Testamento. Dios apartaba para santificar aquellas cosas que eran de su propiedad, aquello que era para buscar la presencia de Dios. A pesar de todo eso, con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento, santo se refería a una persona apartada para Dios, de todo aquello que el mundo le ofrecía, de todo aquello que en el mundo existía. Y por lo cual esta persona se hace semejante a Dios en santidad. Usted y yo nos hacemos semejante a Dios en santidad cuando decidimos apartarnos para Dios, cuando decidimos buscar al Señor, cuando decidimos entregarnos a Él. Estamos apartándonos para Dios porque somos parte de la familia del Señor. Con la venida de Jesús, hoy somos los cristianos los que somos apartados exclusivamente para Dios. Usted y yo somos apartados exclusivamente para Dios. Dice los cristianos, los que somos llamados a ser santos, los que hemos sido el pueblo de Dios escogido por nuestro Señor Jesucristo. Y nos ha sustraído del viejo hombre. Todos habitábamos en un viejo hombre, donde estábamos sumergidos en el pecado, en una condenación, estábamos sumergidos en el mundo, pero el Señor nos ha sustraído del viejo hombre, de la mala manera de vivir, de la condenación eterna. Hemos sido sustraídos del mundo para ser apartados para Dios, para que vivamos en santidad. Ser apartado en este sentido consiste en ser santo y justo, tanto como en el antiguo como en el nuevo pacto, los santos son semejantes a Dios. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que Dios es 3 veces santo. Santo, 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 dice. Así le alaban al Señor, 3 veces santo. Usted y yo somos llamados una vez a ser santos, para que nos parezcamos al Señor. Sin embargo, bajo el nuevo pacto, cosas santas tales como el templo, el sacerdocio, el arca del pacto, dejan de existir, y la única cosa verdaderamente santa que Dios tiene sobre la tierra es su pueblo. No es el templo, no son las cosas materiales como en el Antiguo Testamento. Lo único verdaderamente santo, apartado para Dios, es usted y yo, después de la venida de Cristo. Por lo tanto, debemos de sentirnos tan privilegiados que el Señor nos ha apartado para Él. Así como apartó, ustedes han leído cómo los levitas adoraban al Señor, cómo cuidaban el arca del pacto, cómo respetaban el tabernáculo, el lugar santísimo donde solo el sacerdote podía entrar. Así debemos de cuidarnos nosotros en santidad para el Señor, porque hemos sido apartados con el único propósito de ser a la imagen de Dios.
Todas las personas a quien Él ha apartado en su gracia y soberanía para sí mismo, por medio de Jesucristo, el nuevo templo de Dios y el nuevo sacerdocio de Dios son su iglesia. Nosotros somos los apartados para Cristo. En 1 Corintios 3, 16, 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Debemos de cuidar nuestro cuerpo porque esta es la habitación de Cristo. Este es el lugar santísimo, como en el Antiguo Testamento. Nuestro corazón, nuestro cuerpo es el tabernáculo, donde mora la presencia de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Pero ¿qué clase de cuidado le damos nosotros a nuestro cuerpo? A lo que miramos, a lo que escuchamos, a lo que hablamos, a lo que maquinamos en nuestro corazón, a lo que hay en nuestro pensamiento. ¿Qué clase de cuidado le damos? ¿Qué estima le damos nosotros a todas esas cosas? Y Dios nos manda a que nosotros cuidemos el templo. Dios nos manda a que nosotros somos llamados a ser santos. Por lo tanto, debemos de meditar siempre a la hora de actuar. Debemos de meditar siempre a la hora de hablar. Debemos de meditar siempre a quienes estamos escuchando y qué estamos escuchando, qué es lo que miramos, porque aunque sea físico y nuestro cuerpo va a morir y un día los gusanos se lo van a comer y va a ser polvo nuevamente, lo que nosotros hayamos hecho con nuestro cuerpo mientras somos llamados a ser santos es por lo que nosotros vamos a dar cuenta un día delante del Señor. En una bella expresión de bendición que añade a sus declaraciones introductorias en Romanos 1:7, Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los únicos seres humanos que pueden recibir las maravillosas bendiciones de gracia y paz son aquellos de quienes pueden decirse son los amados, los llamados y los santos de Dios. Son los únicos que pueden recibir las bendiciones de Dios, los llamados a ser santos, los que somos pueblo de Dios. Y esos somos nosotros, hermanos, los que hemos decidido a seguir ese camino de la santificación, los que hemos decidido cada día nutrirnos de la palabra de Dios, los que hemos decidido hablar con Dios en oración y escuchar a Dios a través de su palabra. El cristiano ha sido santificado en el propósito de Dios mediante la pasión de Cristo y por el poder del Espíritu. Dios dice en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Tenemos parentesco con un Dios santo que nos ha llamado a ser santos, pueblo santo, sacerdocio santo y templo santo. Si nosotros tenemos un Dios santo, nosotros debemos de ser un pueblo santo. No puede ser lo contrario. Si nosotros, los que somos padres, nuestros hijos llevan nuestro ADN, llevan nuestro tipo de sangre, es porque hay un parentesco. No pueden tener el tipo de sangre de otra persona ni otro ADN. Igual nosotros tenemos un Dios, un Padre que es santo, por lo tanto nosotros debemos de ser santos. El creyente que tiene todo esto en cuenta, se limpia. Si usted toma en cuenta que debe ser llamado a ser santo, que debe de buscar cada día parecerse al Señor, debe limpiarse cada día. Así como nos bañamos cada día para estar presentables físicamente, nosotros debemos limpiar nuestra alma, limpiar nuestro espíritu, limpiar nuestra mente, limpiar nuestro corazón para que podamos estar bien delante del Señor. Debemos de limpiarnos de la carne, que no siempre, hermanos, pensamos
que debemos de limpiarnos de la carne y pensamos en sexo, en deseos, en lujuria y en tantas otras cosas. No solamente de eso debemos de limpiarnos, sino que también del modo de ser de nosotros como seres humanos, de nuestros defectos, nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, la forma en que tratamos a los demás. Es necesario irnos limpiando cada día de todas esas cosas que nos impide crecer en santidad y ser llenos del Espíritu Santo, santificándonos cada día para el Señor. El número 2, el cristiano es un siervo. Hemos sido llamados a ser siervos, hemos sido llamados a servir al Señor. Marcos escribe de Cristo, el siervo de Dios. Así lo define Marcos, el siervo de Dios, y revela las incesantes actividades que Jesús hizo cuando anduvo aquí en la tierra. Anduvo predicando, anduvo sanando, anduvo fortaleciendo, anduvo consolando, anduvo alimentando. Todo era servir y servir y servir al pueblo, servir a los que tenía a su alrededor. Y por último, su máxima expresión de servicio, muriendo en la cruz para salvarnos a nosotros. Él se puso ahí, en el lugar que a usted y a mí nos correspondía, para servirnos de Salvador, para servirnos de ese medio en el cual nosotros podemos alcanzar la salvación. Aquel siervo es nuestro Señor y Él nos ha enviado para servir en el mundo también, como Él lo hizo y como el ejemplo que Él nos dejó. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quiénes les dijo? A nosotros, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar, hermanos, no solamente es agarrar una porción de la palabra de Dios y le voy a leer una parábola al amigo tal. No solamente eso es predicar. Predicar es también demostrarlo con el ejemplo y con nuestro testimonio. También eso es predicar, y a veces es más potente, es más efectivo y da más resultados predicar con el testimonio que con la boca, que con la palabra, porque las palabras muchas veces se las lleva el viento, pero el testimonio, lo que nosotros hacemos, eso es lo que queda marcado en aquellas personas. Predicar sirviendo a otros, alimentándolos, vistiéndolos, fortaleciéndolos, soportándonos unos con otros. Dios nos llama a servir. Jesús, cuando anduvo en la tierra, hizo todito eso. Soportó a Judas, soportó a los discípulos, soportó las tempestades, soportó al diablo, soportó a los sacerdotes. ¿Cuántas cosas soportó Jesucristo? Alimentó a más de 5,000, sanó a un montón de enfermos de todo tipo de enfermedades, consoló, fortaleció, resucitó. Ahí está el ejemplo claro de servicio, lo que nosotros también debemos de hacer. A eso hemos sido llamados, por eso somos siervos del Señor. Que todos sepan que Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario. Esa es nuestra misión, ese es el servicio que nosotros debemos de hacer. Que el mundo se entere, que nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos se enteren que Cristo ya pagó por nosotros para que seamos salvos, que anunciemos que Él vino a este mundo, que vivió, que padeció, que murió, que resucitó y que ascendió a los cielos y que viene por segunda vez por su iglesia. Eso es lo que nosotros debemos de predicar. Eso es en lo cual nosotros le podemos servir al Señor. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Todo lo que sea digno de hacerse en el servicio del Señor merece que sea hecho
con entusiasmo, con cuidado y con interés. No aburridos, ¿verdad, hermanos? No perezosos, con entusiasmo, con amor, con delicadeza, con cuidado. Todo lo que se hace para el Señor debemos de hacerlo de esa manera, ponerle un especial interés a lo que hacemos para el Señor. No existe lugar alguno para la ociosidad y la indolencia en el trabajo en el Señor. Todo lo que te viniere a la mano, dijo el sabio Salomón, hazlo según tus fuerzas, porque en la tumba donde vas no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Eclesiastés 9:10. Mientras tenemos fuerzas, mientras tenemos vida, mientras tenemos salud, todo lo que venga a nuestra mano, debemos de hacerlo para el Señor. No hay lugar para la negligencia, no hay lugar para la ociosidad, porque hay muchas áreas en las cuales podemos servirle al Señor. El Señor recompensa a quienes le sirven con diligencia. El Señor recompensa a quienes se han tomado su tiempo para orar y poner aquel privilegio delante de Dios. A quienes se han tomado su tiempo para preparar la clase de escuela dominical, para preparar el tiempo de exploradores, para venir a cantar, para venir a predicar. El Señor premia a aquellos que son diligentes en su servicio. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado para su nombre, habiéndoles servido a los santos y sirviéndoles aún. Recuerde que usted en la iglesia no le está sirviendo al pastor, no le está sirviendo a los diáconos, ni a los líderes. Usted le está sirviendo a aquel que lo ha escogido y lo ha apartado para ser santo y para ser el pueblo del Señor. A ese es que usted le está sirviendo. Por lo tanto, Él no es injusto y Él va a saber premiar en su momento su trabajo diligente, no negligente, diligente, aplicado, con cuidado, para Él, para su reino. Así como ser fervientes al Señor, mantenerse sirviendo al Señor es algo que tiene que ver con criterios y prioridades. Servir al Señor es de una prioridad máxima, primordial en nuestra vida. Es de tener un criterio específico de qué es lo que queremos nosotros en nuestra vida. Y eso tiene que ser agradar a Dios, no agradar a nuestro líder, no agradar a las demás personas, es agradar exclusivamente a Dios, porque la obra del Señor le pertenece a Dios, no es de nadie más. Nadie murió en la cruz. Ningún hombre se ha mencionado que haya muerto en la cruz por usted y por mí. Fue Jesucristo el que murió en la cruz y solamente a Él nos debemos y a nadie más servir para nuestro Señor Jesucristo. La devoción estricta al Señor elimina por completo toda clase de actividades infructuosas dentro de la iglesia. Hay muchas ocasiones en las que podemos ver actividades que no tienen fruto dentro de la iglesia, porque no se ha hecho con esa devoción que necesitamos tener desde lo más profundo de nuestra alma, sabiendo que de nuestra devoción es para el Señor. Cuando lo hacemos con devoción al Señor, los frutos se ven en nuestra persona y en los que tenemos a nuestro alrededor. Además, nosotros no servimos al Señor en nuestras propias fuerzas, así como tampoco venimos al Señor por nuestro poder. El propósito supremo que tenemos en nuestra vida es servir al Señor Jesucristo, y nuestro poder para cumplir ese servicio en el Señor viene de Él. Toda nuestra fuerza, toda nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestra gracia, no es porque nosotros la tengamos o la poseemos, viene únicamente de Dios. Colosenses 1:29 dice, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y número 3, para finalizar, el cristiano es un soldado. Segunda Timoteo 2, 3 y 4
dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Al predicar y enseñar, Timoteo enfrentaría sufrimientos. Timoteo tendría que sufrir resistencias, tendría que sufrir ataques. Pablo usa la comparación de soldados, de atletas y de agricultores en el libro de Timoteo, todos los cuales deben disciplinarse entre sí, tanto el atleta como el agricultor, como el soldado deben de tener una disciplina y estar dispuestos a sacrificarse para lograr los resultados que quieren. Por eso Pablo hace esta comparación, porque lo podemos ver hoy en día también, no solo en aquel tiempo. Hay agricultores, hay soldados, hay atletas que necesitan tener una disciplina y una preparación. Como los soldados deben de renunciar a la seguridad mundana. Ellos son la seguridad, entonces ellos deben de renunciar a cualquier otra seguridad. Como soldados deben de someterse, como atletas deben de entrenar duro y someterse a las reglas. Los atletas pasan todos los días entrenándose y se someten a las reglas de su entrenador. Como agricultores deben de trabajar muy duro y tener paciencia y saber esperar la cosecha. Nos mantenemos firmes a pesar del sufrimiento, porque pensamos en la victoria, pensamos en la función del futuro y en la esperanza de la cosecha. Sabemos que tenemos batallas, pero que vamos a tener victorias. Sabemos que debemos de tener paciencia y esperanza, pero que vamos a recibir la cosecha de lo que nosotros estamos sembrando. Veremos que el sufrimiento vale la pena cuando alcancemos la meta de glorificar a Dios. Esa es nuestra meta, glorificar a Dios, ganar personas para Cristo y vivir eternamente con Él. Esa es nuestra meta. Como soldados, luchar cada día para poder ganar almas para Cristo y un día poder estar eternamente con Dios. La vida cristiana es una batalla contra las huestes del diablo. Dios ha provisto armadura defensiva y ofensiva para usted y para mí, para que podamos luchar contra el diablo. Y estas armas son la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y nuestro capitán, nuestro Señor, nos ha enseñado cómo empuñar estas armas. Efesios 6:17 dice: y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La oración, hermanos, es la línea que nos mantiene en comunicación con nuestro Creador. Y es de donde nosotros recibimos las órdenes cada día para luchar, para vencer, para utilizar las estrategias que Dios nos ha dado. Pero si no oramos, ¿cómo vamos a recibir las instrucciones? ¿Cómo vamos a recibir las órdenes? Estas son las armas imprescindibles para pelear la buena batalla y poder vencer todas las acechanzas del diablo. 2 Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Nosotros, como Pablo, somos simples y frágiles humanos, pero no necesitamos usar palabras ni métodos humanos para ganar nuestras batallas. La poderosa arma de Dios están disponibles para pelear contra las fortalezas del maligno. La oración, hermanos, es una de las mejores armas que podemos tener para vencer todas las acechanzas del maligno. La lectura de la palabra es otra de las armas, el poder del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos esas armas en nosotros para vencer todos los ataques, porque anda, dice, como león rugiente a ver a quién devorar. Los cristianos deben decidir qué métodos emplearán, los de Dios o los de los hombres. Pablo nos asegura que las poderosas armas de Dios son las efectivas: la oración, la fe, la esperanza
el amor, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Eso es lo que nosotros debemos de tener. Estas armas pueden destruir el argumento del orgullo humano y los muros que Satanás construye para que la gente no conozca del Señor. Solo esas armas son las únicas que pueden destruir todos esos muros que Satanás en muchas ocasiones levanta para que la gente no conozca al Señor. Enfrentar al orgullo que aparta a las personas de su relación con Dios. Podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios medios, nuestros propios pensamientos, nuestras propias fuerzas. Pero no hay nada que pueda derribar esas barreras como las armas de Dios. No hay palabras, no hay actos, no hay fuerza, no hay nada, ningún poder humano que pueda derribar esos muros que Satanás levanta en contra de las personas que las armas de Dios. La palabra de Dios, la oración y la llenura del Espíritu Santo es lo único que nos puede ayudar a derribar todos esos muros que Satanás levanta diariamente contra las personas. Póngase de pie en esta mañana y demos gracias a Dios porque